Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Historia de los 3 calandores, hijos del rey, y las 3 doncellas de Bagdad y el califa disfrazado. Cuento de las 1001 noches. Anónimo. Has de saber, señor, dijo Sherezada, que el califa Harún al-Rashid acostumbraba a salir disfrazado por la noche para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo en la ciudad y comprobar si se cumplían sus órdenes, acompañado por Jafar, su gran visir, y por Mesrur, jefe de los eunucos, los 3 disfrazados de mercaderes. El califa hacía la ronda acostumbrada por las calles de la ciudad cuando, al pasar por la casa de las 3 doncellas, escuchó la música y el ruido que allí se hacía y quiso saber la causa de tanta algarabía. Ordenó al gran visir que llamara a la puerta y, al ver a la hermosa Sofía, se inclinó respetuosamente y le dijo que eran unos mercaderes recién llegados a Bagdad y que, habiendo dejado sus ricas mercancías en los almacenes, salieron a dar una vuelta para conocer la ciudad y se perdieron. Atraídos por la deliciosa música que allí se escuchaba y no habiendo podido a esas horas encontrar alojamiento, se atrevieron a solicitar la hospitalidad de los habitantes de la casa para pasar allí la noche si su presencia no resultaba molesta. Mientras el gran visir explicaba la situación, Sofía estudiaba con gran atención a los 3 hombres y, a pesar de que sus modales no le resultaron sospechosos, les dijo que, no siendo ella el ama de la casa, no podía aceptarlos sin consultar. Zobeida y Amina, confiando en la información de su hermana, creyeron que podrían concederles lo que no le habían negado al mandadero, de modo que los hicieron pasar, y Zobeida, después de leerles la sentencia escrita sobre la puerta, les hizo jurar que no harían ninguna pregunta directa o indirecta sobre lo que vieran u oyeran. Los falsos mercaderes prestaron el juramento que se les exigía y se unieron al festín, aceptando con gran gusto los bocadillos, las frutas y las copas que les convidaron. El califa, en medio de la alegría que reinaba, estaba sumamente admirado de las bellezas que allí habitaban, de la fina riqueza y buen gusto con que estaba decorada la casa, lo cual producía un particular contraste con el aspecto del ruido mandadero y los 3 calandores, tuertos todos ellos del ojo derecho. De buena gana hubiera hecho algunas preguntas sobre cosas tan raras, pero se contuvo recordando el juramento que había hecho. Terminada la cena, se reanudaron las canciones y los 3 tuertos se pusieron a bailar según las tradiciones de su país, lo cual divirtió mucho a las damas y a los recién venidos. Cuando los calandores concluyeron su danza, Zobeida dijo a sus hermanas que se prepararan para hacer lo que tenían por costumbre. Amina y Sofía quitaron la mesa y renovaron las bujías, ayudadas por el mandadero, que se veía más despabilado luego de dormir durante un rato. Amina colocó un sillón en medio de la sala y Zobeida se instaló en él. Seguida por el mandadero, fue en busca de un látigo y se lo entregó a su hermana, mientras que aquel arrastraba a 2 perras negras sujetas de una cadena de hierro. Bastaba verlas para darse cuenta de los maltratos a que eran sometidas. Zobeida, dando un gran suspiro, exclamó:
cumplamos con nuestro deber. Ordenó que se le acercasen a una de las perras y comenzó a azotarla hasta que casi no le quedaron fuerzas. Cuando dejó de castigarla, la perra y ella se miraron de una manera tan tierna que ambas rompieron en un llanto estrepitoso. Zobeida enjugó con su pañuelo las lágrimas de la perra, la acarició y la besó. Inmediatamente pidió que le trajeran a la otra perra, a la que maltrató y consoló del mismo modo que a la anterior. Amina retiró enseguida a los pobres animales y Sofía dijo a su hermana que volviera a ocupar su lugar para que ella pudiese cumplir también con su deber. Zobeida se retiró del estrado dejando el sillón libre donde se sentó Sofía, mientras que Amina le traía una hermosa caja de cedro de donde sacó un magnífico laúd que entregó a su hermana. Luego de templarlo, Sofía se puso a cantar una canción alusiva a los tormentos de la ausencia, uno de cuyos tantos versos decía así: el sueño se enojó conmigo y me abandonó al dejar que el amor penetrara en mi morada. Y me preguntaban, ¿qué has hecho para verte así, tú que eras ama de la razón segura? Y les dije, que sea ella quien responda, mi sangre, toda mi sangre le pertenece. Elegí una mujer para poner en ella mis pensamientos y ellos reflejan su imagen. ¿Cómo podría volver mis miradas hacia otra cuando todo mi ser está unido a su perfumado cuerpo? Acompañó el canto con una melodía y un tono tan expresivos que los invitados no pudieron contener su emoción. Sofía, a su vez, siguió cantando temas alusivos al mismo asunto de una manera tan apasionada y tan sentida que al final de la última estrofa cayó al suelo desmayada. Amina y Zobeida se apresuraron a socorrerla, le aflojaron el vestido, la salpicaron con agua y ni bien se repuso, le pidieron que continuara cantando. Los cantos que siguieron resultaron más tristes y desconsolados que los anteriores, tanto que Amina comenzó a desgarrarse las vestiduras y también se desmayó. Las hermanas la contuvieron, la calmaron y allí mismo la desnudaron y le pusieron otras ropas. Los hombres que se habían acercado para ayudarlas pudieron ver, horrorizados, que tenía el cuerpo lleno de llagas y cicatrices. Los 3 tuertos y los 3 falsos mercaderes estaban extrañados y espantados de presenciar semejantes escenas, y pensaron que más les hubiese valido dormir sobre un lecho de piedras que ser testigos de espectáculos tan indecentes. ¿Qué significa todo esto?, preguntó el califa dirigiéndose a los tuertos. Señor, no lo sabemos, respondió uno de ellos en el mismo tono de cuchicheo. Somos forasteros y hacía muy poco que estábamos aquí cuando ustedes llegaron. La misma pregunta le hicieron al mandadero, que respondió declarándose tan ignorante como ellos. El califa quería saber a toda costa el significado de lo que estaba ocurriendo y hubiese quebrantado el juramento de guardar silencio si el prudente visir no lo hubiese instado a reflexionar, logrando contenerlo. Los tuertos, por su parte, tampoco se animaron a hacer ninguna pregunta, y por último se acordó entre todos que fuese el mandadero el que se arriesgase a hablar primero. El califa, disfrazado de mercader, dijo que, a fin de cuentas, ellos eran 7 hombres y ellas solo 3 mujeres y que les debían una aclaración. Zobeida, que había estado atenta a los movimientos y conversaciones sospechosas de los hombres, luego de que Amina recobrara el conocimiento, les preguntó cuál era el motivo de la discusión que tenían. El mandadero le dijo: Señora, estos caballeros ruegan por mi intermedio que les des explicaciones sobre las cosas tan extrañas que hemos estado presenciando, ya que no las entienden, y yo, por mi parte, tampoco las entiendo. Zobeida preguntó con altivez si era cierto lo que estaba diciendo este hombre, a lo cual todos asintieron. Antes de permitirles permanecer en nuestra compañía,
replicó Zobeida cada vez más encolerizada, les hemos exigido, y así fue que prestaron su juramento, no hacer ninguna pregunta sobre lo que vieran u oyeran. Por nuestra parte, los hemos agasajado en cuanto nos ha sido posible y ustedes, por la suya, faltan indignamente a su palabra. Pues bien, tendrán que entender que en vista de esa conducta hostil, no tendrán perdón y se les castigará como merecen. Al terminar sus últimas palabras, dio 3 fuertes golpes con el pie en el suelo y exclamó: «¡Vengan aquí!». Inmediatamente se abrió la puerta de uno de los cuartos que comunicaban con la sala del festín y aparecieron 7 robustos esclavos negros armados con cuchillas que se lanzaron sobre los 7 curiosos y los tiraron al suelo dispuestos a cortarles las cabezas. El ataque fue tan inesperado y abrupto que antes de que pudieran entender lo que estaba ocurriendo, paralizados por la sorpresa y el terror, el mandadero, los tuertos, el califa, el visir y el eunuco se encontraron inmovilizados por los esclavos negros que yacían sobre ellos. El califa se arrepintió de no haber seguido finalmente los sabios consejos de su visir, sugiriéndole que contuviera su impaciente curiosidad hasta el día siguiente. Ya estaban los esclavos por descargar sus golpes mortales sobre los indiscretos huéspedes cuando Zobeida hizo una seña para que se detuvieran. Ella quería saber, antes de darles muerte, quiénes eran esos hombres que se habían comportado de manera tan desagradecida. Aprovechando la oportunidad, el mandadero comenzó a gritar diciendo que no era justo que pagaran inocentes por culpables, y acusó a los tuertos de lo que sucedía, alegando que, como bien sabido era, en todos los países los tuertos, los cojos y los bizcos eran pájaros de mal agüero. A pesar de su enojo, a Zobeida le causó mucha gracia la ocurrencia del mandadero, pero sin prestar atención a sus lamentos se dirigió a los otros y les dijo: «Quiero saber quiénes son, ya que por el comportamiento que han mostrado no deben ser gente honrada ni bien nacida». Ofendido y humillado al encontrarse en semejante situación y su vida en manos de los caprichos de una mujer, el califa ordenó a su visir que declarara quién era. El visir le dijo que les ocurría lo que se merecían, y ya estaba por presentar al califa cuando Zobeida se distrajo con los tuertos y les preguntó si eran hermanos y tuertos de nacimiento. Uno de ellos respondió que no lo eran por los vínculos de parentesco, aunque sí por la circunstancia que los había reunido, y que la pérdida de su ojo derecho se debía a un hecho extraordinario digno de ser conocido. Los otros 2 contestaron más o menos lo mismo, y el que habló en primer término añadió que no eran gente de baja ralea, sino que los 3 eran reyes, hijos de reyes bien conocidos en el mundo. Estas palabras mitigaron un poco la ira de Zobeida y despertaron su curiosidad, por lo cual ordenó a los esclavos que los dejasen libres, pero que permanecieran cerca para no perderlos de vista en caso de necesidad. Y desafió al primer tuerto a que contara su historia y comprobar si verdaderamente sus razones habían sido justificadas para aprovecharse de su hospitalidad. Al oír estas palabras, el mandadero quiso ser el primero en hablar, ya que su historia era muy simple. Su padre había sido mandadero y él había tomado su ejemplo. Luego relató lo que ya se sabe, desde el momento en que Sofía lo ocupó para su servicio. Expresó su profundo agradecimiento por la manera en que había sido tratado y volvió a culpar a los tuertos por haberse entrometido. Cuando terminó, Zobeida le permitió que se marchara, ante lo cual el mandadero reclamó su derecho de escuchar la historia de los otros, ya que ellos habían escuchado la suya. Todos estuvieron de acuerdo y el calandor comenzó su historia. Como ya era de día, Sherezada se disculpó, prometiendo al sultán continuar a la noche siguiente.
Süreli devleti Mevlana Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.